Vamos a hablar ahora de los contratos formales y no formales. Considerando el elemento forma, los contratos se clasifican en formales o solemnes y no formales o no solemnes. Comencemos con los contratos formales o solemnes. Son contratos formales aquellos que tienen una forma impuesta por la ley o por las partes para su validez. Vale decir que el solo consentimiento no resulta suficiente para que el contrato sea válido, porque si no tiene la forma impuesta por la ley o por las propias partes, el contrato es nulo o no produce sus efectos propios. Los contratos formales se pueden clasificar en solemnes absolutos y solemnes relativos. O utilizando la terminología del Código Civil y Comercial, podemos hablar de contratos formales con sanción de nulidad y contratos formales sin sanción de nulidad. Los contratos solemnes absolutos o formales con sanción de nulidad. Acá, la falta de la forma impuesta acarrea la nulidad plena del contrato que no produce ningún efecto. Entonces, cuando es solemne absoluto o con sanción de nulidad, significa que si no tiene la forma, el contrato es nulo y no produce ningún efecto. Por ejemplo, la donación de un inmueble. En la donación de un inmueble, el artículo 1552 dice: deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles. Entonces, si no se hace por escritura pública, el contrato es nulo, no produce ningún efecto. Ni siquiera vale como obligación de escriturar, que menciona el artículo 1018 contrario sensu, porque justamente la forma requerida era bajo sanción de nulidad. Y el artículo 1552 dice: deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad. Entonces, al ser bajo pena de nulidad y no tener la forma, en el caso de la donación inmobiliaria, no hacerse por escritura pública, es nula, de nulidad plena, no produce ningún efecto, ni siquiera vale como obligación de escriturar como un preliminar. Y luego están los solemnes. Bueno, veamos qué dice el artículo 969. El artículo 969 dice: contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Entonces, estos son los solemnes absolutos. Son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Luego están los contratos solemnes relativos o formales sin sanción de nulidad. En los solemnes relativos, la ausencia de forma provoca la nulidad efectual, es decir, no produce sus efectos propios. No vale como tal, pero vale como un negocio distinto, como un contrato preliminar en que las partes se obligan a otorgar la escritura pública, es decir, la forma prescripta. Veamos, el mismo artículo 969 lo dice expresamente. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales, mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad.
Por ejemplo, el caso de la compraventa de inmuebles que debe ser hecha por escritura pública. El artículo 1017 dice, deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Entonces, la compraventa inmobiliaria debe ser hecha por escritura pública. Pero no dice bajo sanción de nulidad, a diferencia de la donación de inmuebles. Acá dice, deben ser hechas por escritura pública. No establece la sanción de nulidad. Entonces, como dice el artículo que acabamos de leer, quiere decir que no produce sus efectos propios, no quedan concluidos como tales, no quedan concluidos como compraventa de inmuebles si se ha hecho por boleto. Mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. O sea, vale como un contrato preliminar en el que las partes se obligan a otorgar la escritura pública. Y es concordante con lo que dice el artículo 1018. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Entonces, si el contrato no requiere sanción de nulidad, como es la compraventa de inmuebles, a diferencia de la donación de inmuebles, que sí es bajo sanción de nulidad, entonces vale como obligación de hacer, como un preliminar que obliga a otorgar el instrumento prescripto. Entonces, si en el solemne absoluto sin la forma el contrato es nulo, de nulidad plena, no produce efecto alguno porque la forma se requiere bajo sanción de nulidad. Cuando la forma es requerida sin sanción de nulidad para que produzca sus efectos propios, sin la forma no queda concluido como tal, no produce sus efectos propios, vale como un preliminar, como obligación de hacer, de otorgar el instrumento prescripto. Y luego están los contratos no formales. Estos son los contratos de formas libres. Quiere decir que existe libertad de elección de las formas. Y la forma que se emplee va a servir como medio de prueba de ese contrato. El artículo 969 finalmente dice: cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Cuando no hay una forma impuesta, ni por la ley ni por las partes, es de forma libre, entonces las partes pueden elegir libremente la forma. Y la forma que se elige sirve de medio de prueba. Luego tenemos la clasificación de los contratos en nominados e innominados. El Código de Vélez los definía diciendo que los contratos son nominados o innominados según que la ley los designe o no bajo una denominación especial. Esa definición legal era impropia, por cuanto era irrelevante que la ley le haya dado un nombre al contrato, o no. Es decir, que el contrato es nominado o innominado independientemente de que tenga o no un nombre designado por la ley. Un contrato es nominado cuando está regulado en la ley y es innominado cuando sus cláusulas esenciales no están disciplinadas en la ley, independientemente de que tengan o no una denominación legal. El Código Civil y Comercial, en el artículo 970, dice: los contratos son nominados e innominados según que la ley los regule especialmente o no. Si están regulados en la ley, es nominado. Si no está regulado en la ley, es innominado.
contrato nominado, como está regulado en la ley, se rige por las reglas del tipo legal. Y si el caso no se puede resolver, deben acudirse a las reglas generales. Y si aún no se puede resolver el caso, hay que acudir a las reglas del contrato típico análogo. En los contratos innominados, no hay un tipo base del cual partir porque no están regulados en la ley. Entonces, ¿cómo se rige un contrato innominado? En primer lugar, hay que estar a la autonomía privada, a lo pactado, en lo que no esté modificada por las leyes indisponibles de orden público. En lo no previsto, debe recurrirse a los principios generales de los contratos, en su caso a los usos y prácticas del lugar, y a falta de ellos, se aplica el régimen del contrato típico análogo. El artículo 970 dice: los contratos innominados están regidos en el siguiente orden: por A, la voluntad de las partes; B, las normas generales sobre contratos y obligaciones; C, los usos y prácticas del lugar de celebración; y D, las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines, que son compatibles y se adecuan a su finalidad. En el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial del año 1987, se había establecido que primero había que aplicar las reglas del contrato análogo y luego los principios generales de los contratos. Este tema lo discutimos en las jornadas de Derecho Civil celebradas en Bariloche en el año 1989. Ese criterio implica saltear indebidamente una etapa previa, que es la subsunción en el género, que son los principios generales, porque los principios generales se aplican a todos los contratos, sean nominados o innominados. Entonces, primero hay que ir a los principios generales y luego a los contratos del tipo análogo. Entonces, el nuevo Código Civil y Comercial mantiene el orden como corresponde. Primero los principios generales y después las normas del contrato análogo. Puede ocurrir que el contrato no esté regulado en la ley, pero su reiteración es constante y uniforme en la vida de los negocios. Se reitera y aparece con una particular estructura, incluso hasta con un nombre. Entonces se configura el contrato usualmente típico o socialmente típico. La tipicidad está determinada por la costumbre. Sabemos que la fuente del derecho no solo es la ley, también puede ser la costumbre. Sobre todo, cuando es costumbre praeter legem, es decir, la costumbre rige cuando no hay una norma legal. Precisamente, el artículo 1 del Código Civil y Comercial dice: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Entonces, si el contrato no está reglado en la ley, pero sí por la costumbre, entonces es socialmente típico o usualmente típico. Esto significa que no es lo mismo nominado e innominado que típico y atípico. Si el contrato no está regulado en la ley, es innominado, pero si está regulado por la costumbre, es típico, es socialmente típico. Es decir, la tipicidad, si deriva de la ley, es nominado. Si deriva de la costumbre, es el contrato innominado, pero socialmente típico. Fíjense que Echeverri decía antes
antes del Código Civil y Comercial, que el contrato de concesión era innominado porque la ley no creaba una estructura para arreglarlo. Innominado porque no estaba regulado por la ley. Pero era típico, en el sentido de que posee caracteres bien precisos de estructura y funcionamiento en base al uso, a la práctica y a la aceptación general en nuestro ambiente social. Entonces era innominado porque no estaba regulado en la ley, pero como tenía una estructura establecida por los usos y prácticas y costumbres, era típico de tipicidad social. Por supuesto que digamos que el contrato de concesión actualmente está regulado en la ley, es nominado y típico legalmente. Esta categoría de la tipicidad social o usual está en el Código Civil y Comercial, justamente en el inciso C del artículo 970 dice que son aplicables los usos y prácticas del lugar de celebración. O sea, la regulación deriva de los usos y prácticas, de las costumbres. Dentro de los tipos legales puede haber subtipos. Por ejemplo, el mandato, el contrato de mandato puede ser mandato oneroso, mandato gratuito. La cesión tiene varios subtipos, puede ser cesión venta, cesión permuta, cesión donación. A veces el contrato es parcialmente típico cuando está regulado no en su totalidad. Por ejemplo, el boleto de compra-venta tiene 2 normas nada más que se refieren a él. Entre los principales contratos innominados podemos mencionar el contrato de hospedaje, de contrato de garaje, contrato de publicidad, contrato de exposición, de espectáculo, de excursión turística, de servicios fúnebres, de educación, etc. Entonces, ¿cómo se forma un contrato innominado? Podemos decir que hay 3 clases de contratos innominados. Las uniones de contratos, los contratos mixtos y los contratos típicos con prestaciones subordinadas de otra especie. Las uniones de contratos. No se trata de contratos innominados, sino de contratos nominados pero que están vinculados. La unión puede ser externa, interna o alternativa. En la unión externa se trata de varios contratos completos. Por ejemplo, en un mismo acto se celebra una venta y una locación. Cada contrato se rige por sus propias reglas. La unión puramente externa carece de toda influencia. En la unión interna existe una dependencia entre los contratos celebrados, que puede ser unilateral o bilateral. En la unilateral significa que la existencia y validez de un contrato depende de la existencia y validez del otro. Y en la bilateral, la subordinación es recíproca. Supongamos, se expropia el inmueble que se había vendido, cae la venta y por ende cae también la locación de las instalaciones. Y luego la unión es alternativa cuando los contratos están unidos de tal suerte que dependen de una condición según se cumpla o no se cumpla, va a regir un contrato o el otro. El ejemplo de Neserus, por ejemplo, que dice, compro un caballo en caso que llegue a ser oficial de caballería, o si me recibo dentro de un mes, o lo alquilo por 3 meses en caso contrario. Entonces la unión es alternativa. Luego están los contratos mixtos. Acá tenemos los combinados, los mixtos en sentido estricto y los del doble tipo. Contratos combinados son aquellos en que una parte asume prestaciones que responden a distintos tipos y la otra parte asume una contraprestación unitaria.
Por ejemplo, el contrato de pensión, en donde se promete alojamiento, comida, y la otra parte paga un precio en dinero. Luego está el contrato mixto en sentido estricto, que corresponden a un tipo determinado, pero que contiene elementos de otro tipo. Por ejemplo, la venta a precio vil es una venta, pero que tiene elementos de la donación. Y luego están los contratos de doble tipo, en que el contrato responde a dos tipos distintos. Por ejemplo, en el contrato de portería, entonces, en donde contra una compensación compleja, uso de locales para alojamiento, calefacción, luz, sueldo, periódico, se da una actividad personal que consiste en un facere también complejo, por ejemplo, custodia del edificio, limpieza de ambiente, distribución de correspondencia. Es decir, que es de doble tipo porque responde al contrato de locación y al contrato de trabajo. Luego están los contratos típicos con prestaciones subordinadas de otra especie. Es un contrato único, pero que contiene una prestación subordinada correspondiente a otro tipo contractual. Se rige por la regla del tipo, pero complementariamente se aplican la de la prestación subordinada. Por ejemplo, el alquiler de una habitación con prestación de servicio doméstico, que no deja de ser una locación de cosas. Habíamos dicho que en los contratos innominados, en algún caso hay que acudir al contrato análogo más parecido. Aplicar las reglas del contrato análogo. ¿Cómo se hace esa aplicación del contrato análogo? También tenemos tres teorías: la de la absorción, de la combinación y de la aplicación analógica. La teoría de la absorción sostiene que del contrato innominado debe determinarse el factor prevalente y aplicarle a todo el contrato innominado las reglas del tipo a la que pertenece ese factor prevalente. La crítica es: ¿qué pasa si no hay factor prevalente? O si el factor prevalente es innominado. Otra teoría es la de la combinación, que dice que hay que descomponer el contrato innominado en sus porciones típicas y aplicarle a cada porción las reglas del tipo a la que pertenece. Pero bueno, si es fácil descomponer el contrato en un mosaico de elementos, difícil después es volverlo a unir con una unidad de sentido. Y la teoría de la aplicación analógica, que dice que al contrato innominado se busca el contrato análogo más parecido y se le aplica las reglas del contrato análogo más parecido a todo el contrato innominado. Nos vamos a referir ahora a los contratos plurilaterales. Esta categoría de los contratos plurilaterales ha sido elaborada por la doctrina italiana y está receptado en el Código Civil italiano. En nuestro derecho también está receptada en la Ley de Sociedades Comerciales y aparece también en el Código Civil y Comercial de la Nación. Son contratos plurilaterales aquellos en los que pueden intervenir más de dos partes y que presentan una estructura asociativa. De este breve concepto aproximativo advertimos la existencia de tres características. Primero, la existencia posible de una pluralidad de partes. Dos, que esa pluralidad es eventual, no necesaria.
y 3 que presentan una estructura asociativa. Entonces, pluralidad posible de partes, pluralidad eventual, estructura asociativa. Como interviene en una pluralidad de partes, corresponde diferenciarlo de los contratos en los que intervienen varios sujetos o partes. Y como tiene una estructura asociativa, se oponen a los contratos de cambio. El primer requisito que dijimos, pluralidad de partes. El artículo 977 dice contrato plurilateral. Si el contrato ha de ser celebrado por varias partes. Bueno, este sería el primer requisito. Contrato celebrado por varias partes. En un contrato pueden intervenir varios sujetos o personas, y no por eso el contrato es plurilateral. Lo que importa no es la pluralidad de sujetos o personas físicas o jurídicas, sino la pluralidad de partes o centros de interés. Porque no es lo mismo pluralidad de partes que pluralidad de personas o sujetos. Una parte o centro de interés puede estar formado por una sola parte, pero también puede estar formado por varias personas. Por ejemplo, varios condóminos que venden la cosa común son muchas personas, pero forman una sola parte, la parte vendedora. Y sumada a la parte compradora son solo dos partes, entonces no es contrato plurilateral. Para que haya contrato plurilateral tiene que haber pluralidad de partes, no de personas o sujetos. Así como hay contratos plurilaterales, también se habla de actos jurídicos plurilaterales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contrato plurilateral y el acto jurídico plurilateral? En el acto jurídico plurilateral tiene que haber una pluralidad de partes, pero esa pluralidad de partes es necesaria. Quiere decir que no puede subsistir con un número menor de partes. La estructura típica del acto jurídico plurilateral exige esa pluralidad de partes. No puede haber menos cantidad. Por ejemplo, la delegación es un acto jurídico plurilateral porque tienen que intervenir el delegante, el delegado y el delegatario. No puede existir con menos cantidad de partes. Son tres partes, es una pluralidad necesaria. Entonces, si la pluralidad es necesaria, es un acto jurídico plurilateral. En cambio, en el contrato plurilateral, la pluralidad de partes es puramente eventual. Quiere decir que puede haber más de dos partes o solo dos. Imaginemos una sociedad con 10 socios o solo 2 socios. Puede admitir la bilateralidad o la plurilateralidad, porque la pluralidad es puramente eventual. Entonces, si la pluralidad de partes es eventual, estamos ante el contrato plurilateral. Para configurar el contrato plurilateral, en tercer lugar, no resulta suficiente con la pluralidad de partes eventuales, sino, como lo expresa López de Zavalía, es preciso que a la pluralidad estructural se añada la unidad funcional, consistente en que las prestaciones de todas las partes vayan dirigidas a un fin común, que se concluye describiéndolo como un fin asociativo. Por ejemplo, entonces estos anteojos están conformados por varias partes, pero hay esta estructura tiene una unidad funcional que hace que sea unos anteojos. Messineo dice, bueno, pero si el contrato plurilateral, las partes persiguen un fin común, un fin asociativo, entonces eso es acto colectivo, no es contrato, porque allí las voluntades se suman, persiguen el mismo fin. En cambio, en el contrato las voluntades se cruzan, persiguen fines distintos. Pero este criterio de Messineo no es compartido por la doctrina. En el contrato plurilateral existe una verdadera composición de intereses. Cada parte persigue su propio interés.
Son distintas las prestaciones. Una parte puede obligarse a transferir la propiedad de una cosa, otro confiere el uso y goce de otra cosa, otro confiere una actividad o trabajo, otro aporta dinero, etc. Es decir, que hay una verdadera contradicción de intereses, una composición de intereses, tanto en el momento de la formación del ente, durante su vigencia y durante la liquidación. Por eso es que el contrato plurilateral es un contrato, no un acto colectivo. Se ha dicho que el contrato de juego o apuesta entre 3 o más partes es un contrato plurilateral. Los juegos pueden clasificarse en 2 grupos. Hay juegos en que la pluralidad de jugadores no afecta la bilateralidad del contrato. Es decir, que existen tantos contratos bilaterales entre el organizador y cada uno de los jugadores. Por ejemplo, en la ruleta. Cada jugador tiene un contrato bilateral con la banca. Y hay otros juegos en que se realiza un solo contrato entre los jugadores intervinientes, es decir, hay un contrato único con pluralidad de partes, quienes forman un pozo común enfrentándose los unos con los otros, por ejemplo el póker, el prode, etc. A este último supuesto se lo ha caracterizado como contrato plurilateral. Pero pensamos que no es contrato plurilateral, porque las prestaciones de todas las partes es para formar un pozo común que se entrega a la parte que gana. Entonces no hay un fin asociativo, no hay una estructura, una finalidad asociativa. En ese sentido pensamos que no es un contrato plurilateral. El fondo común es una contraprestación que se va a pagar a la que gana. Entonces, ¿qué podemos mencionar como ejemplos de contrato plurilateral? Pueden ser, por ejemplo, las sociedades, las asociaciones, las cooperativas, los consorcios, sindicatos de acciones, etc. Los contratos plurilaterales presentan los siguientes caracteres. Son contratos de organización. Suponen un acuerdo asociativo al perseguir un fin común. Y al ser de organización son opuestos a los contratos de cambio. Por ser contratos de organización tienen por finalidad crear grupos o categorías. Estos grupos o categorías tienen una función instrumental a través de la cual los contratantes, las partes, van a perseguir obtener el fin común. Al ser instrumentales, estos contratos permiten la incorporación de nuevas partes, como también el egreso de las partes originarias. El contenido de las prestaciones es múltiple y variable. Uno aporta el dominio de un inmueble, el otro el uso y goce, el otro dinero, el otro trabajo, etc. En cambio, en los contratos de cambio, las prestaciones son típicas, invariables. En toda compra-venta, por ejemplo, las prestaciones son transferir la propiedad de la cosa y pagar el precio en dinero. En cambio, en los plurilaterales, las prestaciones pueden ser múltiples y variables. ¿Cuál es el interés práctico de esta categoría? Dijimos que se oponen a los contratos de cambio. En los contratos de cambio, las vicisitudes que afectan a una de las partes se extienden a la otra, o sea, afecta a todo el contrato. En cambio, en los plurilaterales, las vicisitudes que afectan a una de las partes no tienen efectos propagatorios con relación al resto, salvo que se trate de una prestación no separable, esencial o necesaria. Supongamos,
en el caso de la nulidad. Si una de las partes está afectada por un vicio de nulidad, el contrato subsiste con las otras partes. Se excluye a la que está afectada con la nulidad y no tiene efectos propagatorios. En cambio, en un contrato de cambio, si una parte tiene un vicio de nulidad, cae todo el contrato. En los plurilaterales no hay efectos propagatorios, salvo que la prestación fuera no separable. En el Código Civil las nulidades se distinguían si eran separables o no, cuando es nulidad parcial. Si era separable, el resto del contrato quedaba válido. Pero si es inseparable, cae todo el contrato. En la ley de sociedades comerciales, el criterio es si la prestación era esencial. Si era esencial, entonces sí tiene efectos propagatorios. Y en el Código Civil y Comercial se habla de la necesariedad. Por ejemplo, en el artículo 1443 dice: si las partes son más de dos, la nulidad del contrato respecto de una de las partes no produce la nulidad entre las demás, excepto que la prestación de aquella que ha incumplido, o que respecto de la cual el contrato es nulo, sea necesaria para la realización del objeto del contrato. Sea necesaria. Entonces, si la prestación era necesaria, tiene efectos propagatorios. Si no era necesaria, no tiene efectos propagatorios. El contrato subsiste con el resto de las partes. El caso de la excepción de incumplimiento contractual. En un contrato de cambio, si una parte no cumple, la otra puede negarse a cumplir. Esto no ocurre con los contratos plurilaterales. Por eso el 1443 que leíamos recién dice: si las partes son más de dos, el incumplimiento de una no excusa el de las otras, excepto que la prestación de aquella que ha incumplido sea necesaria para la realización del objeto del contrato. Entonces, el incumplimiento de una parte no permite que las otras se nieguen a cumplir, tienen que cumplir, salvo que la prestación de esta sea necesaria. Lo mismo pasa con la imposibilidad de cumplir, que en un contrato de cambio, si una de las obligaciones es de cumplimiento imposible, extingue todo el contrato. En cambio, en un contrato plurilateral, la imposibilidad de cumplir de una de las partes no afecta al resto del contrato, salvo que esta prestación fuera necesaria. Y lo mismo con el pacto comisorio. El incumplimiento de una de las partes permite la resolución del contrato si esa prestación fuera necesaria. Ahora, el artículo 966, luego de definir los contratos unilaterales y bilaterales, dice al final: las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales. O sea, las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los plurilaterales. Esto es algo incongruente porque los bilaterales son contratos de cambio y se oponen a los asociativos como son los plurilaterales. Es decir que a diferencia de los bilaterales, las vicisitudes que afectan uno de los vínculos no tienen efectos propagatorios respecto del resto. Entonces, ¿cuándo se van a aplicar supletoriamente las reglas del contrato bilateral al contrato plurilateral? Solo tendría lugar en aquellos casos en que las vicisitudes del vínculo sí tienen efectos propagatorios respecto del resto. Que como veíamos recién, si la prestación era necesaria, solo allí tenía efectos propagatorios. Si uno de los vínculos está afectado por un vicio de nulidad, o incurre en incumplimiento, o hay una imposibilidad de cumplir, entonces, si esa prestación era necesaria, recién allí va a tener efectos propagatorios y hace caer todo el contrato. En ese caso únicamente podría ser de aplicación supletoria las normas de los bilaterales a los contratos plurilaterales.